Hemos llegado a nuestra entrega número 129 y en esta oportunidad les traemos 3 reportajes de lujo. Vamos a comenzar con la destacada participación de los atletas venezolanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una generación que emergió en las peores condiciones. A continuación vamos a escuchar cómo las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela miden el balance del poder interno en el chavismo y por último les contamos la maravillosa historia de un venezolano que hoy pone en la mesa chilena el delicioso sabor de los quesos venezolanos. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos al episodio número 129 de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Un placer nuevamente darles a todos la bienvenida. Quien les saluda, Luis Miquilena. Entramos en la semana 74 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, un periodo que es de cuarentena radical de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en Venezuela son las siguientes: 314.480 personas contagiadas, 300.606 pacientes recuperados satisfactoriamente y lamentablemente ya anunciamos la cifra de 3.733 personas fallecidas. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario emiten los voceros del régimen madurista. Comenzamos esta semana con Tal Cual y el reportaje Relatos Olímpicos, la mejor generación que emergió de las peores condiciones. Una medalla de oro y 3 de plata fue la cosecha de la delegación venezolana en los recién culminados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la mejor en la historia del tricolor nacional. En un país con escasez de gasolina, servicios públicos precarios, hiperinflación y estructuras deportivas abandonadas, más de 40 atletas debieron prepararse para la típica competencia que se llevó a cabo en medio de una pandemia y sin público en las gradas. Antes de acudir a la cita olímpica en la capital japonesa, la lanzadora de bala, Aymara Espinosa, habló de los problemas que tuvo durante su preparación. Yo tengo el sueño de todo atleta, ser campeona olímpica. Es el sueño mío, montarme en el podio, escuchar la nota del himno nacional. ¿Qué pasa? Que en estas condiciones es difícil lograrlo. Yo ahorita estoy luchando y eso me entristece. Que yo ahorita estoy luchando simplemente por clasificar. Donde yo debería estar luchando es por montarme en el podio. Brian Contreras con detalles de este reportaje. Adelante, Brian. Hola Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de 3 en 1. Es un placer para mí estar acá, por primera vez además, y para hablar de un trabajo que hicimos con mucho cariño desde Tal Cual, un tributo quizás a los atletas que fueron para Tokio 2020 y para demostrarle a nuestras audiencias que más allá de los resultados, quizás estábamos ante una situación en donde los atletas de todo el mundo participaban en una carrera de 100 metros planos y a los nuestros les tocó participar en una carrera de 100 metros con obstáculos, debido a todas las dificultades y adversidades que tuvieron que superar y debido a que no tuvieron ningún tipo de apoyo gubernamental, al menos en la mayoría de los casos. Tú mencionabas el caso de Aymara Espinosa, es una chica que desde sus redes sociales hizo un llamado público de auxilio porque no podía seguir entrenando en esas condiciones y el gobierno hizo oídos sordos. Ahora se adjudican todos estos triunfos cuando la verdad es que nuestros atletas se prepararon muy, muy precariamente y eso le da un mayor peso a el hecho de que sea la mayor participación de la delegación venezolana en unos Juegos Olímpicos. Yo particularmente con lo que me quedo después de investigar y de escribir este trabajo, insisto, con mucho cariño, es que nosotros como audiencias, como fanaticada quizás, debemos asumir también un rol. Quizás no esté en nuestras manos darles el apoyo financiero, ayudarlos con la preparación, pero sí podemos quedarnos con ese apoyo emocional que es tan importante para un atleta. No olvidarnos de lo que hicieron porque es muy fácil desaparecer y volver dentro de 3 años en París 2024 y volver a apoyarlos, pero hay que estar allí en los preolímpicos, en los Juegos Panamericanos y demostrarles que lo que hicieron tiene muchísimo valor y que no vamos a olvidar esta alegría que le dieron a Venezuela. Bueno, Brian, creo que suscribo cada una de tus palabras. Quisiera hacerte un par de preguntas. ¿Cuáles fueron los problemas más comunes de los atletas a la hora de su preparación? Bueno, sí, Luis, nuestros atletas afrontaron muchísimas dificultades. A la falta de apoyo
se le sumó una pandemia que complicó las cosas en todo el mundo y muchísimos de nuestros atletas estaban afuera del país. Entonces ese fue un problema fundamental también, pero creo que lo principal sería la falta de dinero. No hay recursos, no hay condiciones entonces para entrenar a primer nivel. Hubo casos en donde atletas tenían que viajar de acá, de Venezuela, a otros sitios, a otros lugares, a Europa, a prepararse, a participar en competencias internacionales, a foguearse con otros atletas de primer nivel y lamentablemente no pudieron, básicamente por no tener los recursos financieros. Hubo casos muy concretos en los cuales sí se liberaron estos recursos, precariamente pudieron ir, pero bueno, volvemos a retomar el caso de Aymara Espinosa, que fue y por un problema familiar, una situación de salud de su mamá, tuvo que regresar a Venezuela y el llamado de auxilio que hizo luego fue precisamente para volver a Europa y seguir entrenando allá, porque las condiciones son completamente distintas. Por otro lado, el gobierno por supuesto esgrime la excusa de las sanciones cuando un atleta se queja de su preparación, pero si atribuyen las medallas y diplomas, ¿cómo podemos nosotros leer esto? Sí, bueno, el gobierno siempre va a elegir una narrativa que encaje con sus propósitos, sus necesidades, que siempre exalte el supuesto buen trabajo que ellos hacen. Desde hace años hemos escuchado que la generación de oro de los atletas olímpicos la creó básicamente Chávez, por el apoyo que en algún momento quizás existió cuando Venezuela tenía muchísimos más recursos, pero no hay que dejarse llevar por esta narrativa porque al final tenemos a un grupo de atletas que públicamente han denunciado no recibir apoyo, los casos están allí. Tenemos a un grupo de atletas que se han tenido que entrenar fuera del país y mientras tanto, porque si se tratara de un tema de escasez de recursos se entendería, pero mientras tanto el gobierno asigna créditos y da dinero a instituciones policiales que son acusadas de violación de derechos humanos y creo que no hay mejor prueba de eso, de que sus prioridades no están en el deporte, a pesar de que luego celebren los triunfos de la delegación. Muchísimas gracias, Brian. Hasta una próxima oportunidad. Y continuamos visitando el portal runrun.es y el reportaje titulado Las primarias del PSUV medirán el balance del poder interno. Las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se llevaron a cabo el pasado 8 de agosto con fondos del Estado, proyectaron el panorama de la élite chavista y sus socios en las regiones. Denuncias de abusos e imposiciones surgieron desde el propio seno chavista. El mismísimo Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del PSUV, reconoció fallos en el proceso. Primero debemos pedir disculpas a nuestra gente, a los venezolanos y las venezolanas, porque por limitaciones logísticas solo fueron asignadas 5.108 centros de los casi 15.000 y solo fueron asignadas 5.108 más 16 máquinas. El 99% de los centros tenía una sola máquina. El periodista Reyes Teis con la información. Hola Luis, recibo un cordial abrazo. Sí, terminó el proceso de primarias en el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero todavía quedan algunas cosas importantes por dilucidar. Los inconvenientes comenzaron prácticamente desde el proceso de postulaciones, cuando la Dirección Nacional se arrogó la posibilidad de censurar candidaturas a las gobernaciones de alcaldías, como le ocurrió a Francisco Arias Cárdenas, quien aspiraba a la gobernación del estado Zulia, también a Elías Agua, que aspiraba la gobernación del estado Miranda, Giancarlo Di Martino, quien aspiraba a la alcaldía de Maracaibo, o la esposa de Luis García Carneiro, quien falleció y era gobernador del estado La Guaira. Luego se presentaron algunas escaramuzas importantes, como el estado Barinas, donde los seguidores de Argenis Chávez y Hugo Chávez, ambos familiares del expresidente Chávez, se enfrentaron y hubo violencia allá en el estado. Hubo denuncias también de ventajismo, como las que protagonizó el aspirante Leonardo Salcedo en contra de lo que consideraban el uso irregular de las instituciones del Estado por parte del protector del Estado Táchira, Freddy Bernal. También hubo algunas denuncias en ese sentido contra el gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba. En todo caso, el escenario ha concluido
con una nueva noticia y que tiene que ver con el cambio de último momento de las reglas electorales. Y la Dirección Nacional ha anunciado que no todos los que ganaron pues serán los nominados, puesto que para ganar además esa nominación tenían que obtener al menos 40% del respaldo en votos o el 10% de diferencia con respecto a su más cercano seguidor. Bienvenido de nuevo, Reyes. Cuéntame, ¿cuál fue el balance de estas elecciones primarias y qué tan confiables son? Fíjate que de acuerdo a Diosdado Cabello, 3,5 millones de personas participaron en este proceso de primarias. Pero si nos ponemos a analizarlo, en procesos electorales anteriores, 7,5 millones de votos obtuvo Nicolás Maduro contra Capriles en el 2013 y en el año 2018, en las cuestionadas elecciones, 6 millones de votos obtuvo Maduro contra Henry Falcón, de tal forma que 3,5 millones de votos en un proceso electoral interno de un partido es una cifra nada desestimable. En cuanto a la credibilidad en estas cifras y en el proceso como tal, digamos que es un asunto de fe, porque no hay un ente electoral externo que avale estas cifras. Lo realmente llamativo es que a estas alturas hay 8 estados donde todavía no se ha dilucidado quién es el aspirante a gobernador, puesto que ha ocurrido el cambio en las condiciones electorales que ya hemos descrito. ¿Y cómo queda ahora el panorama en los estados donde hay protectores? Sí, ocurrió lo que habíamos previsto, y es que los gobernadores en funciones y los protectores, al manejar una serie importante de recursos de carácter financiero, logístico y comunicacional, pues tenían la primera opción para obtener las nominaciones, y eso fue lo que ocurrió en la mayoría de las ocasiones. En el caso de los protectores, existían 4, el del estado Anzoátegui, Táchira, Mérida y Nueva Esparta. En los 3 primeros ya obtuvieron las nominaciones del PSUV a las elecciones del 21 de noviembre y solo queda por dilucidar el caso del estado Nueva Esparta, donde Dante Rivas mantiene una cerrada lucha con Maricel Velázquez y está en manos de la Dirección Nacional esta decisión definitiva. En todo caso, este debe ser el último año de trabajo de los protectores, porque Nicolás Maduro se ha comprometido a no nombrar nuevos protectores para los estados luego de la elección del 21 de noviembre, aunque seguramente estarán en funciones durante la campaña electoral este año. Muchísimas gracias, Reyes. Y esta semana vamos a cerrar con nuestros amigos del Pitazo, que tienen una historia increíble. Fíjense ustedes, conseguimos un reportaje titulado "Un venezolano se refugia en el queso llanero para salir adelante en Chile". Después de ser docente de informática por más de una década, el caraqueño Manuel Alejandro García hizo sus maletas para emigrar a Chile con la finalidad de iniciar un emprendimiento. Así fue como luego de mucho esfuerzo surgieron los quesos Araguaney, una empresa que lleva lo mejor de la gastronomía venezolana a la mesa chilena. Daniela Rivas nos amplía los detalles de esta experiencia. Para Manuel Alejandro no le ha sido muy fácil la competencia en el mercado de quesos en Chile. Él nos cuenta que los chilenos prefieren siempre quesos más madurados, mientras que los quesos frescos tienen una dificultad para posicionarse. Sin embargo, él ha logrado que ese sabor criollo venezolano cautive el paladar de los sureños y está empeñado en los consumidores venezolanos y colombianos, que hay muchísimos en la zona por donde él distribuye el queso, que es en Ñubles, Concepción y ahora en parte de Santiago. Él dice con mucha risa que se ha logrado imponer el sabor tradicional y lo criollo y sabroso de el sazón venezolano. Se ha hecho de una red de distribuidores, o sea, de paisanos venezolanos y colombianos, con los que ha hecho alianzas, no solamente para distribuirlo en mini markets y en abastos, sino para expandirlo en todas esas comunidades donde los venezolanos y colombianos hacen vida permanentemente. Esta es un poco la historia de su emprendimiento, que, como dice él, no tiene pretensiones de ser una gran empresa, sino que su mayor logro es colocar los sabores venezolanos y las tradiciones
de Venezuela en los paladares de propios y extraños. Hola Vianile, ¿cómo estás? Un placer saludarte y un gran saludo para toda nuestra gente en el estado Portuguesa. Cuéntame algo, ¿cómo fue el camino para que este venezolano llegara tan lejos? Hola Luis, un abrazo, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia desde Guanare, un rinconcito llanero de Venezuela. Me encanta compartir con ustedes la historia de Manuel Alejandro Suárez García. Manuel Alejandro es un tipo jovial, joven de unos 40 años y, como dicen nuestros abuelos en el llano, un hombre bien resteado. Yo diría que no le tiene miedo al desafío. Él llegó a Chile en el año 2016 con un morral y un equipaje muy ligero, como lo hacen todos los migrantes nuestros. Luego de vender hasta carteras en Caracas y de combinar su profesión de maestro de informática, se va a ese país del sur a construir un nuevo camino. Deja la barriada de Kennedy en Caracas y se alió con un paisano suyo que vio en Chillán, una urbe de la provincia Concepción en Chile, y abrigó la idea de producir queso llanero, sueros y natillas. Esto le vino, por supuesto, de su crianza y recuerdos en Valle de la Pascua, donde compartía con sus abuelos los sabores propios y las vivencias del llano. Manuel Alejandro sabía muy poco del negocio del queso llanero, pero ya para 2018 tenía preconfigurada la idea de hacer quesos. Ya en 2018 tenía arrendada una quesera en la región 16 de Ñubles, donde se ordeñaban y se ordeñan aún 80 vacas de raza lechera para producir el queso que luego vende con la marca de Quesos Araguaney. Muchísimas gracias, Vianile. Hasta una futura oportunidad. Bueno, queridísima audiencia, con esto nosotros hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido les pareció relevante, por favor, como siempre, les pido nos ayuden a llegar a muchísima más gente. Compartan el enlace. Nos pueden conseguir en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y también nos puedes ver a través de la plataforma de videos YouTube. Necesitamos que nos ayuden a informar. Recuerden que la información es poder y mientras mejor informados estemos, más poder vamos a tener. Nuestra invitación es a que se cuiden. El tema de la vacunación en Venezuela todavía sigue siendo muy lento y el riesgo de contagiarte con la variante Delta que se encuentra actualmente en el país es muy pero muy alto. Si te puedes quedar en casa, hazlo, y si debes salir, se recomienda que uses doble tapaboca, gel antibacterial, lleva alcohol, lávate las manos constantemente con agua o jabón y evita tocar tu cara. Cuidarte es cuidar de los tuyos. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Giannali Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Les habló una vez más Luis David Miquilena. Siempre un gusto saludarles y nos escuchamos en una próxima entrega. Hasta la próxima semana. Hasta luego.